7 de la mañana, 34 minutos. El doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública de nuestro país, se encuentra con nosotros. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana en este espacio de entrevistas. Siempre un gusto estar con usted, Fabricio. Muchas gracias, ministro. Bienvenido. Bueno, la Fiscalía ha encontrado varios indicios de posibles actos de corrupción en procesos de contratación para la adquisición de insumos médicos. ¿Qué se ha hecho en firme por parte del ministerio que está a su cargo para tratar de esclarecer esta situación? Mire, yo desde el principio y desde que me hice cargo de esta cartera he tenido una posición única. Y Ujú. esa posición única es vamos a romper todos los actos de corrupción que probablemente han existido desde hace mucho tiempo, pero que bajo mi responsabilidad es investigar esos casos, hablar con fiscalía, trabajar conjuntamente con Contraloría para que eso se desmantele. Eso no es tolerable y peor en las circunstancias en las que en las que está el país, en las que vive el país. Y por eso es la razón por la cual las denuncias y todo eso se ha hecho de la manera que se debía haber hecho en el tiempo en el cual se debía haber hecho. Y esa es mi posición. No vamos a tolerar a nadie. Hemos abierto una línea de denuncias que ojalá funcione en la manera de que puedan ser encontrados los culpables y los inocentes salgan libres. De manera independiente, ¿el Ministerio de Salud ha tomado alguna decisión en el ámbito administrativo, por ejemplo, frente a estos casos, cambios de directivos, de personal, de funcionarios, frente a estas situaciones que se han develado en estos días? Sí, claro, yo creo que esas son dos acciones secuenciales, Fabricio. La primera es la denuncia. Eso es Ajá. lo que tiene que ir, apenas haya cualquier indicio de que hay algo que es ilícito, que no es correcto, que hay un sobreprecio, lo que sea, es nuestro deber y ha sido nuestra obligación inmediatamente de denunciar a las autoridades que tienen competencia para aquello. Y luego, la segunda cuestión es obviamente remover a la persona que está implicada en ese hecho y lo hemos actuado a mí no me tiembla la mano, lo he hecho con mano firme, eso, y voy a continuar haciéndolo, con quien sea y a quien sea. Yo no tengo, como usted sabe, ninguna ideología partidista, ni tampoco respondo a ningún tipo de presión política. Esto es técnico, esto es lo justo de hacer, esto es lo honesto de hacer, es lo transparente de hacer, y voy a seguir en esa misma línea. Ministro, ¿qué tipo de funcionarios o cuántos funcionarios directivos han sido removidos, por ejemplo, en estos días frente a estas denuncias que han saltado a la luz pública? Como le digo, hay algunos funcionarios que han sido reemplazados porque han sido removidos porque son de libre remoción. Eso no quiere decir de ninguna manera que todas las personas que han sido removidas y cambiadas, con quien yo tengo confianza y que he puesto o en puestos que son de confianza, sean implicados en ninguna labor ilícita. Son de libre remoción, son de confianza mía estos cargos y por eso he actuado así. Sin embargo, en otros casos sí han sido removidos por denuncias que se han presentado con ellos. Particularmente, le digo, lo del Hospital Eugenio Espejo. Ajá. Hubo una denuncia y el ex gerente fue removido como respuesta a esa denuncia. Claro que sí. Y sobre este tema, sobre la salida del ex gerente en el hospital Eugenio Espejo, también de la máxima autoridad en el hospital Vaca Ortiz, ellos dejaron sus puestos también denunciando que existen redes de corrupción al interior del sistema de salud. ¿Qué se ha hecho frente a estas denuncias también de estos funcionarios? Ya, sobre el gerente del Hospital Vaca Ortiz, él renunció, no fue removido, y eso es diferente de lo que sucedió con Ajá. el Hospital Eugenio Espejo. Como digo, estamos trabajando de manera concertada con la Fiscalía y con la Contraloría para que se aclaren todos estos hechos. Mire, si es que las personas que están involucradas en actos ilícitos son encontradas inocentes, pues qué bueno para ellos, saldrán libres. Pero si están implicados en una red de corrupción, como es lo que se menciona a todo nivel, pues esas personas serán culpables y ya le corresponderá tanto a la Fiscalía como a la Contraloría encontrar eso. Pero es importante también señalar que todas estas denuncias son receptadas. Ajá. El Ministerio de Salud, repito, ha abierto una línea para receptar esas denuncias, pero también estamos siendo cuidadosos y respetuosos de que cada una de esas instancias sea investigada. Y eso es lo que nosotros estamos apoyando y trabajando concertadamente, como digo, tanto con Contraloría como Fiscalía. Ministro, durante estos días se han escuchado algunos comentarios, también denuncias desde distintos puntos del país
sobre la adquisición de insumos médicos para dotar a los hospitales para que puedan enfrentar la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo en este país. Pero hay quienes aseguran que esos insumos son de mala calidad y que finalmente no protegen al personal del sector de la salud. ¿Qué responder frente a esas denuncias? ¿Se está dando seguimiento, por ejemplo, a las donaciones que se están recibiendo desde distintos sectores, desde el exterior, para que esos insumos que son donados, que son entregados de buena fe a nuestro país, al sector de la salud, lleguen finalmente a manos de quienes necesitan utilizar esos insumos para enfrentar esta pandemia? Claro, esa es una pregunta muy interesante, Fabricio, y que yo creo que la comunidad también tiene que entender. Todas las donaciones están hechas en una mesa técnica al interior del Ministerio de Salud. Ujú. En cada uno de esos casos se requiere que los donantes, por más buena voluntad que tengan, se adhieran a los que son las regulaciones a nivel nacional, y por eso es que a través de un convenio, ARCSA deba decir a través de un estudio técnico si es que los elementos que vienen, por ejemplo, respiradores, ventiladores, medicinas inclusive, tengan y sean respaldadas con el aval científico que se requiere para ser distribuidas y utilizadas en pacientes del Ecuador. Eso en términos de donaciones. Y tenemos un registro muy estricto de quién ha donado, qué ha donado y a quién se han distribuido esas donaciones. Entonces, yo creo que en la segunda pregunta queda contestada. Respecto a la primera, sí, nos ha llamado bastantísimo la atención y estamos realmente muy preocupados por esta o exceso de precio que se han pagado por algunos insumos. Ajá. Ahora, también es cierto que hay una situación que es real. Los insumos que nosotros compramos a proveedores, por más que nosotros queramos y busquemos certificar y tener la mejor de las calidades, no es siempre, no nos llegan de manera oportuna. Y los precios variantes, porque son variantes porque estamos trabajando frente a muchísima demanda, como es de otros países, al interno del país, varias instituciones, etcétera, etcétera. Y eso pasa con insumos, pasa con mascarillas y pasa también con reactivos para hacer ciertas pruebas para la definición o el diagnóstico del coronavirus. Entonces, hay mucha competencia, pero nos mantenemos tres criterios que son muy claros. El primero, la calidad del insumo que estamos haciendo. Ajá. En segunda cuestión, la responsabilidad que los proveedores que nos dan esos servicios tengan en términos de la calidad, de que estén registrados, de que tengan un registro sanitario, etcétera, etcétera. Y el tercero, la oportunidad de compra, porque también por comprar una mascarilla que es ligeramente más cara de que se compró, digamos, del mes pasado por la de y a nivel internacional, no podemos dejar o perdone, que médicos y el personal de servicio que está actuando, por ejemplo, en caso de las mascarillas de sin este tipo de protección. Entonces, en esos términos, siempre estamos abriendo y que están, Bueno, tenemos ciertos inconvenientes en la conexión. Ministro, ¿nos escucha? Parece que tenemos algún problema a nivel técnico. sí, le escucho bien, Fabricio. Ya, ministro. Bueno, para retomar la conversación, la última parte, por favor, el tercer punto de su respuesta. Ya, que son tres los elementos. El primero es el que estén analizados por el ARCSA de manera particular. Segundo, que vengan con todo el aval, por ejemplo, de la FDA, de la Comunidad Económica Europea o del mismo gobierno de China, que facilita que las empresas que los precios cuando vayan oscilando conforme se presenten las ofertas. Y eso es natural porque hay una sobredemanda de ciertos productos que hasta hace pocos meses eran prácticamente desconocidos. Me refiero, por ejemplo, a las máscaras o a los respiradores N95. Entonces, sí tenemos que ser tolerantes con eso, pero de todas maneras hacemos una puntualización muy grande que todo eso es una oferta pública a la que los ofertantes tienen que ser registrados y tienen que participar a través de un concurso breve, corto, tomando en cuenta las tres indicaciones que les decía, de manera que el personal que está atendiendo al paciente, por más que compremos una mascarilla un poquito más cara, tenga ese recurso y no se Ajá. exponga a un paciente que está infectado. Ministro,
Y actualmente, ¿cómo está la entrega y la disponibilidad de todos estos insumos médicos para que los médicos, el personal de la salud, atienda directamente los casos de COVID-19? ¿Hay abastecimiento suficiente? Porque desde ya se está escuchando también que existe falta de insumos en ciertos puntos del país. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Mire, hemos hecho algunas cosas que son interesantes que usted y la comunidad conozca. En primer lugar, yo recibo antes de las 8 de la mañana un inventario de lo que hay en stock en cada uno de los hospitales del país. Y también hemos implementado un sistema de proyección de acuerdo a la necesidad. Usted comprenderá que hay hospitales que requieren más de ciertos insumos y otros que requieren menos insumos. Un tipo de insumos es diferente si es que el paciente o el hospital está tratando pacientes con COVID y otros no. Entonces, esa es una de las maneras. La segunda es del recorrido de casi 30 hospitales que hemos hecho durante esta breve gestión en la que estoy. Siempre entro a bodega y siempre entro a farmacia y verifico no solamente que haya paracetamol suficiente, que es la medicación que se está utilizando más comúnmente, sino también el hecho de que exista el suficiente stock de mascarillas, el suficiente stock de prendas de protección, zapatones, gorras, etcétera, para todo el personal de salud. Es nuestra prioridad el proteger al personal de salud que está atendiendo estos casos. Hay abastecimiento entonces, podríamos confirmar eso. Hay abastecimiento con certeza y déjeme leerle algunas de las cifras, por ejemplo, que nosotros tenemos para esto. En equipamientos, nosotros hemos hecho una inversión sanitaria de 94.584.919,76. Esto es lo que se ha hecho al 6 de mayo. Entonces, es importante, tenemos suficientes batas quirúrgicas. Déjeme volver a lo que es la mascarilla quirúrgica, elástico y con tiras. Tenemos 2.557.470 y lo que tenemos nosotros del respirador o mascarilla N95 son 125.073. Si es que una unidad operativa, un hospital, un centro pequeño, tiene necesidades de que nosotros le reubiquemos, redistribuyamos eso, pues lo hacemos de manera inmediata. Estamos en constante comunicación con los gerentes de los hospitales y de las unidades operativas para lograr sistematizar esto y que no falte nunca las prendas. De acuerdo, ministro, muchas gracias por la información compartida. Encantado, Fabricio. Buenos días. Buen día. Agradecemos al ministro Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública del Ecuador, por ofrecernos información sobre el trabajo y también las denuncias presentadas en el transcurso de los últimos días sobre posibles actos de corrupción cometidos y relacionados con el sector de la salud. 7 de la mañana, 47 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve.